Itzaya Kelin Cepeda Soto y Sidenis Betancourt Salcedo, y esta es nuestra evidencia 2. En nuestra videograbación nos enfocaremos en hablar sobre los principales aspectos positivos y negativos de la globalización en nuestro país. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, México se mantuvo neutral en la primera etapa del conflicto. Sin embargo, dicha situación fue modificada a causa de situaciones de carácter geográfico, político y económico. En un principio, la participación de México en el conflicto bélico fue indirecta, ya que actuó como distribuidor de petróleo para armamento militar de los países aliados conformados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. A principios del mes de mayo de 1942, los submarinos alemanes decidieron enfrentar a los barcos mercantes mexicanos con el fin de advertirles de las graves consecuencias a que se expondrían si se continuaba proporcionando petróleo a Estados Unidos. Y días más tarde, torpedearon 2 navíos petroleros mexicanos. Fue entonces cuando el 22 de mayo existiría un estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón. Todo esto quiere decir que México contribuyó a la derrota de los países del eje con minerales, principalmente el petróleo, que contribuían al abastecimiento de combustible, y con miles de trabajadores que en calidad de braceros levantaron las cosechas agrícolas y conservaron las vías férreas de Estados Unidos durante la guerra. Es decir, México obtuvo beneficios porque fue uno de los principales exportadores de petróleo a los demás países como Estados Unidos, Inglaterra y entre otros. Esto pues lo benefició económicamente, además de que la población mexicana contribuyó como mano de obra para la construcción de armamento. El modelo de sustitución de importaciones surgió como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la gran depresión por la que se encontraba nuestro país. Al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, trataba de reorientar el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización a la cual se le conoce como modelo de sustitución de importaciones. Este consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería, otra en la que la industria pudiera proveer el mercado interno, además de que en las exportaciones se estableciera una variedad de productos agropecuarios. Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Esto quiere decir que fue un modelo o un proyecto que se implementó en México y que la función principal era que todos los artículos y productos que venían de otros lugares iban a tratar de hacerse y fabricarse por la industria nacional. Es decir, que la industria de México creciera y avanzara para que la economía se levantara luego de la Segunda Guerra Mundial. Un modelo económico se define como la representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. Esto quiere decir que es como un conjunto de planes e ideas que se buscan implementar en un país o en una región para que la economía crezca y se desarrolle. Nuestro país ha adoptado diversos modelos económicos. Sin embargo, uno de los principales y más importantes ha sido el modelo de crecimiento económico hacia adentro. Este se implementó de 1940 al año de 1982. Se divide en 3 etapas principales que es donde se observan los periodos presidenciales. La primera etapa comprende del año 1940 al 1958.
De 1940 a 1946 fue gobernado por Manuel Ávila Camacho. En sucesión del 46 al 52 fue Miguel Alemán Valdés y finalmente del año de 1952 al 1958 fue Adolfo Ruiz Cortines quien estaba al mando. La segunda etapa fue llamada Desarrollo Estabilizador. Comprendió del año 1958 a 1970. De 1958 a 1964 fue gobernado por Adolfo López Mateos y del 64 al 70 el presidente fue Gustavo Díaz Ordaz. Finalmente, la tercera etapa fue llamada Etapa de Crisis y Agotamiento, que comprendió de 1970 a 1982, que se dividió a su vez en dos periodos presidenciales, el de Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976 y el de José López Portillo de 1976 a 1982. En resumen, el modelo de crecimiento económico hacia adentro logró sus objetivos principales, que eran la industrialización de la nación y a partir de ella el crecimiento del Producto Interno Bruto. Todo este crecimiento fue un resultado del contexto mundial que se vivía en aquel momento. Los países industrializados ocupados por la guerra y sus efectos permitieron que México se encargara de producir lo que antes estas naciones le exportaban. Es importante mencionar que este crecimiento provocó el descuido del campo mexicano, del cual nunca más ha podido recuperarse. Según Immanuel Wallerstein, quien es un historiador y psicólogo que desarrolla la idea de los sistemas mundiales, nos dice: en primer lugar, encuentro que el término globalización es en gran parte un eslogan y una mistificación, y no una realidad. Anthony Giddens, politólogo inglés, promotor de la idea de la tercera vía y un estudioso de los impactos de la globalización, nos dice: la mundialización puede por tanto definirse como la identificación de las relaciones sociales en todo el mundo, por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa. Este es el proceso dialéctico, puesto que estos acontecimientos locales pueden moverse en dirección inversa a las distancias relacionadas, que se dieron en forma. La globalización es un concepto que se pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, más allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideas políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Según Friedrich Hayek y Milton Friedman, el neoliberalismo es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento o de las nuevas ideas asociadas al liberalismo clásico, o al primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. El neoliberalismo es una corriente político-económica que propugna la reducción de la intervención del Estado, pretendiendo reducir al mínimo la intervención estatal, tanto en materia económica como social, defendiendo el mercado libre capitalista como mejor gerente del equilibrio industrial y del crecimiento económico del país, salvo ante la presencia de los dominios fallos del mercado. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos es que el mercado siempre va a mejorar, puedes ofertar tus productos a todo el mundo. Negativos es que tienes la competencia con el resto de los países y el que tenga mejor oferta es el que va a vender más. Eso es lo que pienso. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía o le ha impuesto nuevos retos? Simple y sencillamente es modernización. Si te adaptas a los medios electrónicos nuevos, porque esos son, estás en la jugada. Si no tienes los medios electrónicos necesarios, te quedas estancado. Definitivamente es bueno estar dentro de los sistemas del internet. Pero es un reto.
Es un reto, claro. Y por último, ¿piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en México y por qué? Yo no creo que la globalización le ayude a los problemas de pobreza, porque sigo viendo que cada vez hay más pobres en el país. Esa gente, como no tiene los medios para estar a la vanguardia, sigue estancado y sigue estando más, o peor, o igual, pero no creo que la gente mejore en esos aspectos de la globalización. Bueno, sería todo. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es para usted la globalización? Es la relación que existe entre todos los países en todos los aspectos, ya sea en lo político, social, económico, cultural. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Pues se ve claramente en el aspecto económico, porque México es un país que exporta petróleo en todo el mundo, plata y otros productos. Además, se ve en la mezcla de culturas que hay. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? Yo creo que no, porque nuestro país, en lugar de avanzar, parece que retrocede. Los pobres cada vez son más pobres y pues la situación no mejora. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Aspectos positivos, pues que México puede mantenerse en comunicación con todo el mundo, con el uso de la tecnología que nos permite avanzar y relacionarnos, nos permite trascender. En aspectos negativos, pues cada vez dependemos más de la tecnología, los aparatos electrónicos, y la globalización propicia la competencia entre los países, dejando a lado a los menos competidores. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Le ha impuesto nuevos retos? Y representa la relación con todo el mundo y en todos los sentidos. Yo, en lo personal, lo veo al comunicarme con mi familia. Mi familia vive en otro país y mi economía ha mejorado porque en mi trabajo es muy necesario viajar y relacionarme con otras personas. Y eso representa pues, un reto para mí, ya que hay que actualizarlos conforme a la globalización vaya avanzando. ¿Qué es para ti la globalización? La globalización para mí es el proceso por el cual la creciente comunicación e independencia entre todos los países se unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y también políticas, y le dan un carácter global a todo eso. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Pues por el lado bueno es que puede haber un intercambio entre costumbres, economía, cultura, ciencia y mercados globales. Y pues el lado malo es el choque de corrientes del liderazgo, la ruina del trabajador promedio y la terrible acumulación de capital. Para ti, ¿qué aspectos positivos o negativos deja la globalización al país? Pues para un país en positivos puede mejorar las relaciones con otros países y mejorar la circulación más fácil de mercancía y tecnología. Y en negativos puede ser la pérdida de aduanas y otros tributos extranjeros, que pues a la larga si no se toman medidas puede generar muchos problemas entre los países. ¿Qué representa para ti la globalización? Pues para mí la globalización es como un balance entre la economía, la cultura, sociedad, política y tecnología entre todos los países. Y eso con eso puede haber un orden para las relaciones comerciales y pues así esas cosas. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de la pobreza extrema en nuestro país? Pues yo creo que la globalización se enfoca en otro tipo de clases económicas. ¿Qué es para ti la globalización? En mi opinión, la globalización es un incremento sustancial del comercio cultural. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Yo